El aula del Instituto Hernández Castillo permanecía en absoluto silencio aquella mañana de mayo. 30 estudiantes de 17 años mantenían la vista fija en sus exámenes finales de biología, un momento crucial que determinaría gran parte de su futuro académico. La profesora Elena Martínez, de 43 años, recorría los pasillos entre los pupitres con paso firme y mirada atenta. Llevaba 18 años enseñando biología en aquel instituto y había desarrollado un sexto sentido para detectar cualquier intento de trampa. El reloj de pared marcaba las 10:22 de la mañana. Quedaban exactamente 38 minutos para finalizar el examen. Elena se detuvo junto a la ventana, aprovechando para tomar un sorbo de su café, mientras observaba a sus alumnos. Una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Primero fue un ligero mareo, algo que atribuyó al calor que comenzaba a intensificarse en aquella aula mal ventilada. Respiró hondo y continuó su vigilancia. Daniela Herrera, sentada en primera fila, levantó la vista por un momento y notó algo inusual en la profesora. Su rostro parecía más pálido de lo normal, y una fina capa de sudor cubría su frente. Pero volvió inmediatamente a su examen. Estaba en la pregunta 14 y el tiempo apremiaba. Elena comenzó a sentir una presión en el pecho que se intensificaba por momentos. Intentó disimular apoyándose en su escritorio mientras revisaba algunos papeles. Solo es estrés, pensó, tratando de convencerse a sí misma. Sin embargo, la opresión se transformó en un dolor agudo que se extendía hacia su brazo izquierdo. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía no llegar a sus pulmones. Marcos Ordóñez, un estudiante de la última fila, notó que la profesora se tambaleaba ligeramente. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Elena intentó mantener la compostura, pero sus ojos reflejaban un terror que Marcos nunca había visto en ella. El chico dudó por un momento, inseguro de si debía intervenir. La profesora Martínez era conocida por su estricta disciplina durante los exámenes, y lo último que quería era ganarse una reprimenda por interrumpir sin motivo. El dolor se volvió insoportable. Elena intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su visión comenzó a nublarse, mientras los rostros de sus alumnos se convertían en manchas borrosas. Dio 2 pasos hacia la puerta, buscando ayuda, pero sus piernas cedieron. El bolígrafo que sostenía en su mano derecha cayó al suelo, produciendo un sonido que resonó en el silencio del aula. Los estudiantes levantaron la vista de sus exámenes justo a tiempo para ver cómo su profesora se desplomaba. El golpe seco de su cuerpo contra el suelo desató el caos. Los gritos no tardaron en llenar el aula, mientras varios alumnos se levantaban de sus asientos, desorientados y asustados. «¡Profesora Martínez!», exclamó Daniela, siendo la primera en acercarse al cuerpo inmóvil de Elena. La confusión se apoderó rápidamente del aula. Algunos estudiantes permanecían paralizados en sus asientos. Otros se acercaron formando un semicírculo alrededor de la profesora caída, y unos pocos corrieron hacia la puerta gritando por ayuda. Daniela se arrodilló junto a la profesora y le dio pequeñas palmadas en la mejilla. «Profesora, ¿me oye?». Su voz temblaba mientras buscaba alguna respuesta. Elena yacía inmóvil, con los ojos entreabiertos y la respiración cada vez más débil y entrecortada. Un hilillo de saliva escurría por la comisura de sus labios, y su piel, normalmente olivácea, había adquirido un tono grisáceo alarmante. Alejandro Vega, el delegado de clase, tomó control de la situación inmediatamente. «Luis, corre a secretaría y diles que llamen a una ambulancia. ¡Ya!», ordenó con voz firme. Luis salió disparado del aula mientras Alejandro sacaba su teléfono móvil para marcar el número de emergencias. Sus manos temblaban mientras explicaba la situación al operador. «Estamos en el Instituto Hernández Castillo. Nuestra profesora se acaba de desmayar. No responde».
Respira con dificultad. Por favor, vengan rápido. El personal de la secretaría no tardó en llegar, seguido por el director Fernández y la enfermera del centro. La enfermera Sonia, una mujer de 50 años con 20 años de experiencia, apartó gentilmente a los estudiantes y se arrodilló junto a Elena. «Necesito espacio, chicos», dijo con calma mientras comprobaba los signos vitales de la profesora. «Elena, ¿me oyes?». No hubo respuesta. Tras comprobar su pulso y respiración, el rostro de Sonia se tensó visiblemente. «Parece un infarto», murmuró al director. «¿Cuánto tardará la ambulancia?». «Unos 15 minutos. Hay un atasco en la avenida principal», respondió éste, con preocupación evidente en su voz. «Puede que no tengamos ese tiempo», contestó Sonia en voz baja, asegurándose de que los estudiantes no la escucharan. Su pulso es débil e irregular. El miedo se reflejaba en los rostros de todos los presentes. Varios estudiantes comenzaron a llorar silenciosamente. Otros permanecían en shock, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. La profesora Martínez, siempre tan fuerte y enérgica, ahora luchaba por su vida en el suelo del aula. El director Fernández intentó mantener la calma mientras organizaba la evacuación de los estudiantes. «Chicos, necesito que recojan sus cosas en silencio y se dirijan a la biblioteca. La profesora García os supervisará allí hasta que termine la hora». Pero nadie se movió. El shock había paralizado a la clase entera. La vida de su profesora pendía de un hilo, y la sensación de impotencia era abrumadora. La enfermera Sonia continuaba monitoreando los signos vitales de Elena, cada vez más débiles. Su expresión se volvía más sombría con cada segundo que pasaba. «No podemos esperar a la ambulancia», dijo finalmente. «Necesitamos hacer algo ahora». «¿Qué sugieres?», preguntó el director con voz temblorosa. «RCP. Pero hace años que no la practico en una situación real», admitió Sonia, visiblemente nerviosa. «He asistido desmayos, torceduras y crisis de ansiedad, pero esto...». En ese momento, el subdirector Ramírez entró apresuradamente en el aula. «La ambulancia está atrapada en el tráfico. Tardarán al menos 20 minutos más», anunció, jadeando por la carrera. Un murmullo de angustia recorrió la clase. 20 minutos podían ser la diferencia entre la vida y la muerte para Elena Martínez. De repente, la respiración de Elena se volvió aún más irregular. Su cuerpo se tensó brevemente antes de quedar completamente inmóvil. «Ha dejado de respirar», exclamó Sonia, iniciando inmediatamente las compresiones torácicas. «Necesito que alguien me ayude con la respiración. ¡Rápido!». El pánico se intensificó. El director Fernández, visiblemente superado por la situación, intentaba mantener a los estudiantes alejados mientras Sonia luchaba por reanimar a Elena. 1, 2, 3. Contaba Sonia mientras realizaba las compresiones con toda la fuerza que podía reunir. «Vamos, Elena, no te rindas». Cada segundo que pasaba pesaba como una eternidad. La vida de la profesora Martínez se escapaba lentamente ante los ojos horrorizados de sus alumnos. La impotencia y el miedo habían paralizado a todos en aquella aula, convertida ahora en el escenario de una lucha desesperada entre la vida y la muerte. El ruido de pasos apresurados resonó en el pasillo del instituto antes de que el doctor Miguel Sánchez y la enfermera Carolina Durán irrumpieran en el aula. Ambos formaban parte del equipo médico del centro de salud ubicado a 2 manzanas del instituto, y habían llegado en tiempo récord tras recibir la llamada de emergencia. «Soy el doctor Sánchez. ¿Qué tenemos aquí?», preguntó con voz firme mientras dejaba su maletín médico en el suelo y se arrodillaba junto al cuerpo de Elena. La enfermera Sonia, visiblemente exhausta tras varios minutos de RCP, respondió entre jadeos. «Elena Martínez, 43 años. Posible infarto».
Perdió el conocimiento hace aproximadamente 8 minutos. Dejó de respirar hace 3 minutos. He estado realizando compresiones desde entonces. El doctor Sánchez asintió, mientras tomaba el relevo de las compresiones torácicas con movimientos precisos y enérgicos. Su presencia transmitía una confianza que alivió momentáneamente la tensión en el aula. «Carolina, prepara el desfibrilador», ordenó mientras continuaba con las compresiones. «Y necesito que alguien me diga si la paciente tiene alguna condición médica conocida». El director Fernández, que había recuperado parte de su compostura, se acercó rápidamente. «No que yo sepa. Elena siempre ha gozado de buena salud. Nunca ha mencionado problemas cardíacos». La enfermera Carolina desplegó eficientemente el desfibrilador portátil que habían traído consigo y comenzó a preparar los electrodos. «Doctor, desfibrilador listo», anunció mientras conectaba los parches adhesivos al pecho de Elena. «¿Procedemos con el análisis del ritmo?» «Adelante», confirmó el doctor sin detener las compresiones. «Todos atrás. Vamos a analizar». La enfermera activó el dispositivo, que comenzó a analizar el ritmo cardíaco de Elena. Los segundos parecían eternos mientras la máquina procesaba la información. «Fibrilación ventricular detectada. Se recomienda descarga», informó la voz automatizada del desfibrilador. «Todos atrás», ordenó el doctor con autoridad. «Voy a administrar la descarga. No toquen a la paciente». Los estudiantes y el personal retrocedieron varios pasos, observando con una mezcla de horror y esperanza cómo el cuerpo de su profesora se convulsionaba brevemente al recibir la descarga eléctrica. El doctor Sánchez comprobó inmediatamente los signos vitales. «Aún no hay pulso. Continuamos con RCP», declaró, reanudando las compresiones con precisión mecánica. Carolina comenzó a preparar una inyección de adrenalina mientras el doctor continuaba con las compresiones. «Tiene que funcionar», murmuró el doctor, más para sí mismo que para los demás. «He tratado docenas de casos como este. Siempre funciona». Tras 2 minutos más de RCP, el desfibrilador volvió a analizar el ritmo cardíaco de Elena. «Fibrilación ventricular persistente. Se recomienda descarga», indicó nuevamente el dispositivo. «Segunda descarga», anunció el doctor. «Todos atrás». El cuerpo de Elena se sacudió una vez más. El silencio que siguió era casi tangible, mientras todos contenían la respiración, esperando un milagro. «Administrando adrenalina», declaró Carolina mientras inyectaba el medicamento en el brazo de Elena. «Esto debería estimular el corazón». El doctor Sánchez asintió con confianza. «La combinación de desfibrilación y adrenalina tiene un 80% de éxito en casos similares», explicó mientras continuaba con las compresiones. «La ambulancia debería llegar en cualquier momento. Una vez la tengamos estabilizada, la trasladaremos al hospital donde podrán realizarle una angioplastia de emergencia si es necesario». Su tono seguro y profesional contrastaba con la gravedad de la situación, pero transmitía una sensación de control que resultaba tranquilizadora para los presentes. Mientras tanto, Carolina había conectado a Elena a un monitor portátil que mostraba sus constantes vitales. Los números y gráficos en la pantalla confirmaban lo que ya sabían. El corazón de Elena seguía sin latir por sí solo. «Vamos a intentar una tercera descarga», decidió el doctor, tras otros 2 minutos de RCP sin resultados. Todos atrás. Por tercera vez, el cuerpo de Elena recibió una descarga eléctrica. El monitor continuó mostrando una línea casi plana. «Administrando una segunda dosis de adrenalina», anunció Carolina, procediendo con la inyección. «Doctor, han pasado casi 15 minutos desde el paro». El doctor Sánchez mantuvo su expresión serena, a pesar de la preocupación que comenzaba a filtrarse en su voz. «Lo sé, pero he visto pacientes recuperarse después de 20 minutos de paro cardíaco. Elena es joven y aparentemente sana.
Tiene todas las posibilidades a su favor. Un murmullo de alivio recorrió el aula cuando finalmente se escuchó el sonido de las sirenas acercándose al instituto. La ambulancia había llegado por fin. 2 paramédicos entraron rápidamente en el aula, empujando una camilla y cargando equipo médico adicional. Lucas Bermúdez y Ana Ferrer, técnicos en emergencias médicas, se presentó uno de ellos. ¿Cuál es la situación? El doctor Sánchez, sin dejar de realizar las compresiones, resumió rápidamente lo ocurrido. Mujer de 43 años. Paro cardíaco de origen probablemente coronario. Sin respuesta a 3 desfibrilaciones y 2 dosis de adrenalina. Llevamos aproximadamente 18 minutos de soporte vital avanzado. Los paramédicos intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para los observadores más atentos. 18 minutos era mucho tiempo. Demasiado tiempo. Tenemos un equipo más avanzado en la ambulancia, declaró Ana mientras desplegaba una máscara de oxígeno. Podemos intubarla y conectarla a un respirador automático para el traslado. Perfecto, asintió el doctor, cediendo su posición a Lucas, quien continuó con las compresiones torácicas. El hospital central está a 10 minutos. Tienen una unidad de cardiología excelente. Carolina y Ana trabajaron juntas para preparar a Elena para el traslado, colocándole un collar cervical por precaución y asegurándose de que todas las vías intravenosas estuvieran correctamente fijadas. «La tenemos», anunció Lucas cuando finalmente lograron colocar a Elena en la camilla de la ambulancia. «Continuaremos con el soporte vital durante el traslado». El doctor Sánchez asintió con decisión. «Iré con ustedes. Quiero mantener la continuidad del tratamiento». Mientras sacaban a Elena del aula, el doctor Sánchez dirigió una mirada tranquilizadora a los estudiantes y al personal del instituto. «Hemos hecho todo lo posible aquí. Ahora depende del equipo del hospital. Elena está en buenas manos». El director Fernández, visiblemente conmovido, estrechó la mano del médico. «Gracias, doctor. Su rapidez ha sido crucial». El doctor Sánchez sonrió con confianza. «He tratado docenas de casos similares. El protocolo es claro y efectivo. La tecnología médica moderna hace milagros todos los días. Confío en que Elena se recuperará». Con esas palabras de esperanza, el equipo médico abandonó el aula, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones. Los estudiantes y el personal del instituto permanecieron inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar. El director Fernández finalmente rompió el silencio. «Chicos, la profesora Martínez está recibiendo la mejor atención posible. Ahora necesito que vayan a la biblioteca como les indiqué antes. La profesora García los estará esperando». Esta vez, los estudiantes comenzaron a moverse lentamente, recogiendo sus pertenencias en silencio. La mayoría aún estaba en estado de shock, incapaces de asimilar completamente la gravedad de lo ocurrido. Mientras abandonaban el aula, muchos lanzaban miradas hacia el lugar donde Elena había caído. Un pequeño charco de sudor y una marca de tiza de los paramédicos era todo lo que quedaba como evidencia física del drama que acababa de desarrollarse. A pesar de las palabras tranquilizadoras del doctor Sánchez, una duda inquietante comenzaba a instalarse en las mentes de todos. ¿Sería suficiente? La sala de espera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central bullía de actividad. Habían pasado 3 horas desde que Elena Martínez había sido ingresada de urgencia, y un grupo conformado por el director Fernández, la enfermera Sonia y 5 profesores del instituto aguardaban noticias con creciente ansiedad. El director consultó su reloj por 15ª vez en los últimos 10 minutos. Sus ojos enrojecidos revelaban el estrés acumulado de la jornada. «Deberían habernos dicho algo ya», murmuró, pasándose una mano temblorosa por el cabello canoso. 3 horas sin noticias no puede ser buena señal. La profesora García, de literatura,
apretó suavemente el hombro del director en un gesto de apoyo. Miguel es un excelente cardiólogo. Si alguien puede ayudarla, es él. Se refería al doctor Miguel Sánchez, quien, además de ser el médico que había atendido inicialmente a Elena en el instituto, resultó ser el jefe de la unidad de cardiología del Hospital Central. Una coincidencia afortunada que había generado un rayo de esperanza entre los compañeros de Elena. Las puertas batientes que separaban la sala de espera de la UCI se abrieron, captando inmediatamente la atención de todos. El doctor Sánchez emergió con expresión grave. Su bata blanca, impecable horas antes, mostraba ahora manchas de sudor y lo que parecía ser sangre seca. El grupo se puso de pie al unísono, preparándose para recibir noticias. El lenguaje corporal del doctor no auguraba nada bueno. «Elena sigue con vida», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero su situación es extremadamente crítica». Un suspiro colectivo de alivio contenido recorrió el grupo, seguido de un silencio expectante. Ha sufrido un infarto masivo causado por una obstrucción completa de la arteria coronaria descendente anterior, continuó el doctor. Conocemos esta condición como el infarto del viudo, por su alta tasa de mortalidad. El director Fernández palideció visiblemente. ¿Cuáles son sus posibilidades, doctor? Sea franco, por favor. El doctor Sánchez inhaló profundamente antes de responder. Hemos intentado 2 angioplastias para desbloquear la arteria, pero no hemos tenido éxito. El corazón de Elena ha sufrido daños significativos. En este momento, está conectada a un sistema de soporte vital extracorpóreo, que está haciendo el trabajo de su corazón y sus pulmones. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el grupo. La gravedad de la situación comenzaba a hacerse evidente. ¿Y ahora qué?, preguntó Sonia, la enfermera del instituto, con voz apenas audible. Estamos considerando nuestras opciones, respondió el doctor. En circunstancias normales, recomendaríamos un trasplante de corazón, pero... Su voz se apagó momentáneamente. ¿Pero?, insistió el director. El daño cerebral es nuestra principal preocupación, continuó el doctor. Elena estuvo sin flujo sanguíneo adecuado durante casi 22 minutos. Hemos inducido un coma terapéutico para reducir la actividad cerebral y minimizar el daño, pero las primeras exploraciones no son prometedoras. Un silencio sepulcral descendió sobre el grupo mientras procesaban esta información devastadora. ¿Está diciendo que incluso si sobrevive, podría tener daño cerebral permanente?, preguntó la profesora García, verbalizando el temor que todos compartían. El doctor Sánchez asintió con pesar. Es una posibilidad que debemos considerar. Los próximos 2 días serán cruciales. ¿Podemos verla?, preguntó el director Fernández. Brevemente, concedió el doctor. Pero deben prepararse. Está conectada a numerosas máquinas y su apariencia puede resultar impactante. Minutos después, 2 profesores y el director fueron conducidos a través de las puertas de la UCI. La imagen que encontraron superaba sus peores temores. Elena, normalmente tan vital y llena de energía, yacía inmóvil en una cama rodeada de equipos médicos. Tubos y cables parecían emerger de cada parte de su cuerpo. El constante pitido de los monitores y el zumbido rítmico del respirador creaban una siniestra sinfonía mecánica. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y sus labios, normalmente rosados, mostraban un preocupante tinte azulado. El sistema ECMO está bombeando y oxigenando su sangre externamente, explicó una enfermera de la UCI, señalando una imponente máquina junto a la cama. Es el único motivo por el que sigue con vida. Tras apenas 5 minutos, fueron amablemente escoltados fuera de la habitación. La brevedad de la visita no disminuyó el impacto emocional de lo que habían presenciado.
De vuelta en la sala de espera, el doctor Sánchez les aguardaba con expresión sombría. «He convocado una junta médica extraordinaria», anunció. «Los mejores especialistas del hospital evaluarán el caso de Elena esta tarde. Les informaremos de cualquier decisión que tomemos». El resto de la tarde transcurrió en una angustiosa espera. Algunos profesores se turnaron para volver al instituto y atender sus obligaciones, mientras otros permanecieron en el hospital, incapaces de abandonar a su compañera en semejante trance. A las 7:30 de la tarde, el doctor Sánchez regresó acompañado de 2 médicos más, la doctora Leonor Vargas, neuróloga, y el doctor Felipe Mendoza, especialista en cuidados intensivos. «Hemos evaluado exhaustivamente el caso de Elena», comenzó el doctor Sánchez. «Y debo ser completamente honesto con ustedes. El pronóstico no es favorable». El director Fernández cerró los ojos por un momento, preparándose para lo peor. «La resonancia magnética muestra daño cerebral extenso», explicó la doctora Vargas con tono clínico pero compasivo, «especialmente en áreas responsables de funciones cognitivas superiores. En cuanto a su corazón», continuó el doctor Sánchez, «la función cardíaca es prácticamente inexistente. El ventrículo izquierdo ha quedado severamente dañado. En este momento, las máquinas están manteniendo con vida a Elena, pero su cuerpo no está respondiendo como esperábamos», añadió el doctor Mendoza. «Estamos presenciando un fallo multiorgánico progresivo». «¿Qué opciones tenemos?», preguntó el director con voz quebrada. Los 3 médicos intercambiaron miradas antes de que el doctor Sánchez respondiera. «Técnicamente, podríamos mantenerla en soporte vital indefinidamente, pero debemos ser realistas sobre su calidad de vida y sus posibilidades de recuperación. También debemos considerar los deseos de Elena», intervino la doctora Vargas. «¿Alguno de ustedes sabe si ella había expresado sus preferencias respecto a medidas extraordinarias de soporte vital?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Nadie había imaginado jamás encontrarse en esta situación. «Contactaremos con su familia para discutir los siguientes pasos», concluyó el doctor Sánchez. «Mientras tanto, continuaremos ofreciéndole el mejor cuidado posible». Apenas habían transcurrido 2 horas desde la reunión cuando las alarmas comenzaron a sonar en la habitación de Elena. El equipo médico acudió inmediatamente. Su presión arterial estaba cayendo peligrosamente a pesar del soporte máximo. «Está entrando en shock cardiogénico», diagnosticó rápidamente el doctor Sánchez mientras revisaba los monitores. «Aumenten el soporte vasopresor». «Ya está al máximo, doctor», respondió una enfermera con urgencia en la voz. «Su ritmo cardíaco se está deteriorando», advirtió otro médico, señalando el monitor que mostraba un patrón cada vez más irregular. Durante los siguientes 40 minutos, el equipo médico luchó desesperadamente por estabilizar a Elena. Medicamentos, ajustes en el sistema ECMO, incluso una tercera intentona de angioplastia. Nada parecía funcionar. «No lo entiendo», murmuró el doctor Sánchez, visiblemente frustrado. «Según todos los protocolos, deberíamos estar viendo alguna mejora. He tratado docenas de casos similares con mejores resultados. Quizás deberíamos considerar un dispositivo de asistencia ventricular», sugirió uno de los cardiólogos asistentes, «como puente hasta decidir sobre un posible trasplante. Con este nivel de daño neurológico, no sería candidata para trasplante», replicó la doctora Vargas, quien había sido llamada nuevamente ante el empeoramiento de Elena. «Estaríamos posponiendo lo inevitable». La tensión en la UCI era palpable. El equipo médico, acostumbrado a luchar y ganar contra la muerte, se enfrentaba a la cruda realidad de sus limitaciones. A las 11:45 de la noche, el hermano y la madre de Elena finalmente llegaron al hospital tras un largo viaje desde Valencia. El doctor Sánchez los recibió personalmente para explicarles la gravedad de la situación.
Hemos agotado todas las opciones terapéuticas convencionales, les informó con pesar. Elena sigue deteriorándose a pesar de nuestros esfuerzos. La madre de Elena, una mujer de 70 años que parecía haber envejecido una década en las últimas horas, sollozaba silenciosamente mientras el hermano, con voz temblorosa, hacía las preguntas que ningún familiar querría jamás formular. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Sufrirá? Es difícil precisar el tiempo, respondió el doctor honestamente. Podría ser cuestión de horas o días. En cuanto al sufrimiento, les aseguro que está profundamente sedada. No siente dolor. Tras una breve y desgarradora visita a la UCI, la familia de Elena se reunió nuevamente con el equipo médico. La decisión que debían tomar era la más difícil imaginable. Si no hay esperanza real de recuperación, comenzó el hermano de Elena con voz quebrada, no queremos prolongar artificialmente este proceso. Elena siempre fue muy clara respecto a no querer depender de máquinas. El doctor Sánchez asintió comprensivamente. Respetaremos sus deseos. Les daremos tiempo para despedirse y después retiraremos gradualmente el soporte vital, asegurándonos de que esté cómoda en todo momento. Mientras el personal médico preparaba los protocolos para el proceso de limitación del esfuerzo terapéutico, una sombra de derrota se cernía sobre todos ellos, especialmente sobre el doctor Sánchez, quien había estado tan seguro de poder salvar a Elena. A veces, la medicina tiene sus límites, murmuró para sí mismo mientras revisaba una vez más el historial clínico, buscando algo que hubiera pasado por alto. Pero esto no debería haber terminado así. Si estás siguiendo esta increíble historia, deja un comentario contando desde qué ciudad la estás viendo. Y si aún no te has suscrito al canal, presiona el botón de suscribirse para no perderte más historias como esta. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima se hubiera alineado con la sombría realidad que se vivía en el Hospital Central. Los médicos habían programado la retirada del soporte vital para las 2 de la tarde, dando tiempo a los compañeros y amigos de Elena para despedirse. En el Instituto Hernández Castillo, la noticia se había extendido rápidamente. Una nube de tristeza cubría los pasillos habitualmente bulliciosos. Las clases continuaban, pero tanto profesores como alumnos se movían como autómatas, sumidos en una especie de trance colectivo. Los estudiantes de la clase donde Elena se había desplomado el día anterior permanecían especialmente afectados. Para muchos, había sido su primer encuentro cercano con la fragilidad de la vida humana. Tomás Rivera, el orientador del centro, pasó por las aulas ofreciendo apoyo emocional y pidiendo a los alumnos que expresaran sus sentimientos. Cuando llegó al aula donde se había producido el incidente, se encontró con un silencio sepulcral. Sé que lo de ayer fue traumático para todos, comenzó Tomás, recorriendo con la mirada los rostros apagados de los estudiantes. Es normal sentirse impotente ante situaciones así. Daniela, la alumna que había sido la primera en acercarse a Elena tras su desplome, levantó tímidamente la mano. ¿De verdad no hay nada que se pueda hacer por la profesora Martínez? Tomás suspiró pesadamente. Los médicos han hecho todo lo humanamente posible. A veces, por desgracia, no es suficiente. Desde el fondo del aula, una voz apenas audible interrumpió. No es cierto. Todas las miradas se giraron hacia el origen de aquellas palabras. En la última fila, casi escondido tras sus compañeros, estaba Raúl Gutiérrez, un estudiante de 17 años al que muchos apenas recordaban haber oído hablar antes. Raúl era conocido por su extrema timidez. Siempre ocupaba el mismo asiento en la esquina más alejada, rara vez participaba en clase y nunca se unía a las actividades extraescolares. Sus calificaciones eran mediocres, excepto en biología, donde sorprendentemente destacaba. Un detalle que pocos conocían era que Raúl pasaba gran parte de su tiempo libre ayudando en la clínica veterinaria de su tío,
donde había desarrollado un interés especial por la cardiología animal. ¿Qué has dicho, Raúl?, preguntó Tomás, sorprendido tanto por la intervención del chico como por el contenido de sus palabras. Raúl se sonrojó intensamente al sentir todas las miradas sobre él. Por un momento pareció arrepentirse de haber hablado, pero tras unos segundos de vacilación, continuó con voz ligeramente más firme. Dije que no es cierto que se haya hecho todo lo posible. Un murmullo recorrió el aula. Tomás, intentando mantener la calma y no desautorizar al estudiante, se acercó hacia él. Raúl, entiendo que estés afectado, pero te aseguro que los médicos del Hospital Central son excelentes profesionales. Raúl bajó la mirada hacia su cuaderno, donde había estado garabateando algo que parecían diagramas médicos. No dudo de su profesionalidad, murmuró. Pero hay un tratamiento experimental que podrían no estar considerando. El orientador intercambió una mirada confusa con la profesora sustituta, que estaba a cargo de la clase. ¿Un tratamiento experimental?, repitió Tomás, intentando sonar comprensivo pero escéptico. ¿Te refieres a algo que has leído en Internet? Raúl negó con la cabeza. Mi tío y yo hemos estado siguiendo un estudio de la Universidad de Uppsala sobre un nuevo enfoque para el síndrome postparo cardíaco, combinando hipotermia terapéutica con un protocolo específico de perfusión cerebral selectiva. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Nadie esperaba semejante respuesta del chico, que apenas hablaba. Raúl, eso suena interesante, respondió finalmente Tomás, claramente fuera de su elemento. Pero me temo que los médicos ya han tomado su decisión basándose en evidencia científica sólida. El estudio se publicó hace solo 3 semanas, insistió Raúl, ahora con más convicción. Es posible que no lo conozcan. Ha mostrado resultados prometedores en casos similares al de la profesora Martínez. Los compañeros de Raúl lo miraban con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo era posible que el chico más callado de la clase estuviera de repente hablando de tratamientos médicos experimentales con tanta seguridad? Alejandro, el delegado de clase, se giró hacia Raúl. ¿Por qué no dijiste nada ayer cuando estaba ocurriendo? Raúl volvió a sonrojarse intensamente. Lo intenté, pero nadie me escuchaba con todo el caos. Y después, su voz se quebró ligeramente. Después, no me atreví a hablar con los médicos. ¿Quién iba a escuchar a un estudiante de instituto? Tomás, recuperándose de su sorpresa inicial, intentó reconducir la conversación hacia terreno más seguro. Raúl, aprecio tu preocupación y tu conocimiento, de verdad, pero creo que debemos confiar en los especialistas que están tratando a la profesora Martínez. Pero Raúl, normalmente tan dócil, parecía transformado por la urgencia de la situación. Van a desconectarla esta tarde, dijo, con una intensidad inusual en su mirada. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de salvarla, ¿no deberíamos intentarlo? El pasillo principal del Hospital Central vibraba con actividad rutinaria cuando un grupo inusual irrumpió por las puertas principales. El director Fernández lideraba la marcha, seguido de cerca por Tomás Rivera y, sorprendentemente, Raúl Gutiérrez, quien aferraba una carpeta de documentos contra su pecho como si contuviera el secreto de la vida misma. «Necesitamos hablar urgentemente con el doctor Sánchez», declaró el director a la recepcionista con una determinación que no admitía negativas. «Es sobre la profesora Elena Martínez. Es extremadamente urgente». La recepcionista, reconociendo al director de sus visitas previas, asintió y realizó una llamada interna. Minutos después, el doctor Sánchez apareció en el vestíbulo, su rostro mostrando signos evidentes de agotamiento tras una noche sin descanso. «Director Fernández, no esperaba verlo hasta esta tarde», saludó el médico, notando con curiosidad la presencia del adolescente nervioso que permanecía un paso por detrás de los adultos.
¿Ha ocurrido algo? Doctor, este es Raúl Gutiérrez, uno de los alumnos de Elena, presentó el director. Tiene información que creemos que debería considerar antes de tomar medidas irreversibles. El doctor Sánchez dirigió una mirada escéptica hacia el muchacho, pero su expresión se suavizó al notar la extrema tensión en el rostro de Raúl. De acuerdo. Podemos hablar en mi despacho, concedió, guiándolos a través de varios pasillos hasta una pequeña oficina abarrotada de libros médicos y papeles. Una vez sentados, el silencio se instaló incómodamente, hasta que Tomás dio un suave codazo a Raúl, animándole a hablar. Yo... comenzó Raúl, su voz apenas audible. He estado siguiendo un estudio reciente sobre tratamiento avanzado para daño cerebral postanóxico tras paro cardíaco. El doctor Sánchez entrecerró los ojos, intrigado por la terminología médica precisa utilizada por el joven. ¿Te refieres al estudio de Uppsala?, preguntó, sorprendiendo a todos. ¿El protocolo Lindholm-Svensson? Raúl asintió vigorosamente, su rostro iluminándose ante el reconocimiento. ¿Lo conoce?, preguntó con asombro. Por supuesto, respondió el doctor Sánchez. Lo revisamos anoche durante la junta médica. Es un enfoque prometedor, pero extremadamente experimental. Solo ha sido probado en 32 pacientes hasta ahora, con resultados mixtos. La luz de esperanza en los ojos de Raúl comenzó a apagarse. Entonces, ¿ya lo consideraron y lo descartaron?, preguntó con voz decepcionada. El doctor Sánchez se inclinó hacia adelante en su silla. Los casos de éxito en ese estudio tenían un perfil muy específico que no coincide con el de Elena. La mayoría eran pacientes más jóvenes, con tiempos de parada cardíaca más cortos y sin comorbilidades. Raúl abrió nerviosamente la carpeta que había traído y extrajo varios papeles impresos. Pero en el apéndice C del estudio, dijo, pasando rápidamente las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Mencionan específicamente un subgrupo de pacientes con características similares a las de la profesora Martínez, que respondieron favorablemente cuando se modificó ligeramente el protocolo. El doctor Sánchez frunció el ceño, extendiendo la mano para examinar los documentos. No recuerdo haber visto esto en la publicación que revisamos, murmuró mientras leía rápidamente. Es que no estaba en la publicación principal, explicó Raúl, ganando confianza a medida que hablaba sobre el tema que había estudiado obsesivamente. Es parte de los datos suplementarios que solo están disponibles en la versión online. Mi tío tiene acceso a través de la Facultad de Veterinaria, donde colabora en investigación comparada de cardiomiopatías. El doctor Sánchez continuó leyendo, su expresión transformándose gradualmente de escepticismo a interés genuino. Esto es bastante notable, admitió finalmente. Especialmente este caso, el paciente 17. Sus parámetros pretratamiento son sorprendentemente similares a los de Elena. Y sobrevivió sin secuelas neurológicas significativas, añadió Raúl, señalando una línea específica en el documento. Utilizaron una modificación del protocolo estándar con un gradiente de temperatura controlado y un cóctel farmacológico específico. El doctor Sánchez se recostó en su silla, estudiando al joven con una nueva mirada de respeto. ¿Cómo conoces estos detalles tan específicos? Esto va más allá de la curiosidad casual. Raúl bajó la mirada, repentinamente consciente de la atención centrada en él. Mi madre murió de un ataque cardíaco cuando yo tenía 8 años, reveló en voz baja. Desde entonces he leído todo lo que he podido sobre cardiología. Y cuando comencé a ayudar en la clínica de mi tío, empezamos a seguir juntos los avances en tratamientos cardiovasculares, tanto en medicina humana como veterinaria. Un silencio respetuoso siguió a esta confesión. El doctor Sánchez asintió lentamente, comprendiendo la motivación detrás del conocimiento del muchacho. Raúl,
Agradezco enormemente que hayas traído esto a mi atención, dijo finalmente. Pero debo ser honesto. Implementar un protocolo experimental como este conllevaría riesgos significativos. Necesitaríamos el consentimiento de la familia de Elena, y no hay garantías de éxito. Pero sin él, ¿cuáles son sus posibilidades?, preguntó Raúl con una franqueza que sorprendió incluso a sus acompañantes. Sin intervención adicional, ninguna, respondió el doctor con igual franqueza. El plan actual es retirar el soporte vital esta tarde. Entonces, ¿qué tenemos que perder?, insistió Raúl. El doctor Sánchez consideró la pregunta por varios segundos antes de tomar una decisión. Voy a convocar una reunión de emergencia con el equipo médico, declaró, consultando su reloj. Y necesitaré hablar con la familia de Elena inmediatamente después. Raúl, ¿estarías dispuesto a explicarles a mis colegas lo que acabas de compartir conmigo? El pánico cruzó momentáneamente el rostro del joven ante la idea de hablar frente a un grupo de médicos experimentados, pero asintió con determinación. Si puede ayudar a salvar a la profesora Martínez, lo haré. Una hora después, en una sala de conferencias del hospital, Raúl se encontraba frente a 6 médicos especialistas, incluyendo al doctor Sánchez, la neuróloga doctora Vargas y el intensivista doctor Mendoza. Con voz inicialmente temblorosa, pero que ganó firmeza a medida que avanzaba, el joven explicó los detalles del protocolo modificado y su potencial aplicabilidad al caso de Elena. Para sorpresa de todos, incluso respondió con precisión a preguntas técnicas sobre dosificación de medicamentos, parámetros de perfusión cerebral y tasas de recalentamiento durante la hipotermia terapéutica. «Es asombroso», comentó la doctora Vargas cuando Raúl concluyó su presentación. «Este joven tiene más conocimientos sobre este protocolo específico que la mayoría de los neurólogos en activo. Es porque he tenido tiempo de estudiarlo a fondo», explicó Raúl con humildad. «Ustedes tienen que dividir su atención entre decenas de pacientes y mantenerse actualizados en múltiples áreas». El doctor Mendoza asintió, impresionado. «Has identificado una ventana de oportunidad que nosotros habíamos pasado por alto», reconoció. «La cuestión ahora es, ¿deberíamos intentarlo?». Todos los ojos se volvieron hacia el doctor Sánchez, quien se había mantenido pensativo durante los últimos minutos. «Los riesgos son considerables», comenzó. Pero como Raúl señaló acertadamente, sin intervención, Elena no tiene posibilidades. Si existe, aunque sea una mínima probabilidad de éxito, creo que debemos ofrecérsela a su familia como opción. La reunión continuó durante media hora más, discutiendo aspectos técnicos de la implementación y posibles complicaciones. Al finalizar, el consenso era claro. Intentarían el protocolo modificado si la familia de Elena daba su consentimiento. La conversación con la madre y el hermano de Elena fue emotiva, pero sorprendentemente breve. Cuando se les presentó la opción entre retirar el soporte vital o intentar un tratamiento experimental con pocas garantías, no dudaron en elegir la segunda opción. «Elena siempre fue luchadora», dijo su hermano con los ojos brillantes por las lágrimas. «Si hay aunque sea una posibilidad de que pueda recuperarse, sabemos que ella querría intentarlo». A las 4 de la tarde, apenas 2 horas antes del momento originalmente programado para retirar el soporte vital, el equipo médico comenzó a implementar el protocolo Lindholm-Svensson modificado. Raúl, a petición expresa del doctor Sánchez y con el permiso de la familia, permanecía en un rincón de la UCI, observando en silencio mientras los médicos y enfermeras trabajaban con precisión coordinada. 48 horas después de iniciar el protocolo experimental, un cambio sutil pero significativo apareció en los monitores que controlaban las constantes vitales de Elena Martínez. Donde antes solo se registraba actividad cerebral mínima, ahora comenzaban a aparecer patrones más complejos.
El electroencefalograma mostraba signos inequívocos de mejoría. El doctor Sánchez, quien apenas había abandonado el hospital durante esas 48 horas, estudiaba las lecturas con una mezcla de asombro y cautela profesional. «Es prematuro sacar conclusiones», advirtió a la doctora Vargas, quien compartía su guardia. «Pero estos patrones sugieren una recuperación de la actividad cortical que francamente no esperaba ver». La neuróloga asintió, igualmente sorprendida. Las regiones del hipocampo y la corteza prefrontal están mostrando signos de reactivación. Según todos los pronósticos anteriores, estas áreas deberían haber sufrido daños irreversibles. En la sala de espera, la familia de Elena y varios de sus compañeros del instituto aguardaban noticias. Entre ellos, sentado solo en una esquina, Raúl Gutiérrez hojeaba nerviosamente un libro de texto de cardiología avanzada. Aunque oficialmente no formaba parte del equipo médico, el doctor Sánchez había insistido en mantenerlo informado del progreso, reconociendo que sin su intervención, Elena habría sido desconectada del soporte vital 2 días atrás. El doctor Sánchez salió a la sala de espera con expresión cautelosamente optimista. «Tenemos buenas noticias preliminares», anunció al grupo. «Elena está mostrando signos de mejora neurológica. Es temprano para hacer promesas, pero los indicadores son positivos». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. La madre de Elena rompió a llorar silenciosamente mientras su hermano la abrazaba con fuerza. El director Fernández se acercó al doctor con evidente emoción. «¿Está funcionando entonces? ¿El tratamiento que sugirió Raúl está funcionando?» El doctor Sánchez dirigió una mirada al joven estudiante, quien escuchaba atentamente desde su rincón. «Los datos preliminares sugieren que sí», confirmó. La combinación de hipotermia controlada, neuroprotectores específicos y el protocolo de perfusión cerebral parece estar revirtiendo parte del daño que considerábamos permanente. Es notable. Esta última palabra la dirigió específicamente hacia Raúl, con un gesto de reconocimiento que hizo que el joven bajara la mirada, incómodo ante la atención. Durante los siguientes 3 días, la mejoría de Elena continuó a un ritmo que desconcertaba a los especialistas. Su actividad cerebral se fortalecía, sus parámetros cardíacos mejoraban gradualmente, y por primera vez desde su ingreso, comenzaba a mostrar reflejos neurológicos básicos. El 5.º día tras el inicio del tratamiento, ocurrió lo que muchos consideraban imposible. Elena abrió los ojos brevemente durante una evaluación rutinaria. Aunque no mostró signos de reconocimiento consciente, el simple hecho de que pudiera realizar esta acción básica sin asistencia era un avance monumental. La noticia se extendió rápidamente por el hospital y llegó al instituto como un rayo de esperanza. La profesora que todos habían dado por perdida estaba, contra todo pronóstico, luchando por volver. A medida que los días pasaban, la mejoría de Elena se hacía más evidente. Primero fueron movimientos reflejos, luego respuestas a estímulos dolorosos, y finalmente, al 8.º día, la capacidad de seguir objetos con la mirada y apretar ligeramente la mano cuando se le pedía. El doctor Sánchez, quien inicialmente había sido escéptico sobre el protocolo experimental, ahora pasaba horas documentando meticulosamente cada aspecto del caso para una posible publicación médica. Lo que estaban presenciando desafiaba los paradigmas establecidos sobre recuperación neurológica post-anóxica. Durante todo este tiempo, Raúl había mantenido un perfil bajo, visitando el hospital brevemente después de clases para recibir actualizaciones, pero evitando cualquier protagonismo. Su timidez natural parecía intensificarse ante la creciente admiración que comenzaba a generar entre sus compañeros y profesores. En la mañana del 10.º día, mientras el doctor Sánchez realizaba su evaluación matutina, Elena habló por primera vez. Fue apenas un susurro ronco, pero las palabras fueron claras.
¿Dónde estoy? El impacto de este momento fue profundo. El doctor Sánchez, visiblemente emocionado, realizó una evaluación neurológica completa que confirmó lo que parecía un milagro médico. Elena estaba consciente, orientada y, aunque débil, capaz de comunicarse básicamente. «Es extraordinario», declaró el doctor Sánchez durante la junta médica esa misma tarde. La recuperación de Elena desafía todo lo que creíamos saber sobre daño cerebral tras periodos prolongados de anoxia. El protocolo modificado ha funcionado más allá de nuestras expectativas más optimistas. La doctora Vargas, quien había sido una de las más escépticas inicialmente, asintió con genuina admiración. Tenemos que reconocer que si hubiéramos seguido el protocolo estándar, Elena no estaría con nosotros hoy, admitió. Esta recuperación es directamente atribuible al tratamiento experimental que implementamos. Tratamiento que no habríamos considerado sin la intervención de un estudiante de 17 años, añadió el doctor Mendoza, verbalizando lo que todos pensaban. El doctor Sánchez se reclinó en su silla, reflexionando sobre los eventos de las últimas 2 semanas. Creo que todos hemos aprendido una lección valiosa aquí, dijo finalmente. A veces, el conocimiento crítico puede venir de las fuentes más inesperadas. Mi error fue casi fatal para Elena. Nuestro error, corrigió la doctora Vargas. Todos estuvimos de acuerdo con la decisión de retirar el soporte vital. Y todos estábamos equivocados, concluyó el doctor Sánchez con humildad. Si no hubiera sido por Raúl Gutiérrez, habríamos tomado una decisión irreversible basada en nuestra experiencia y conocimientos, que resultaron ser insuficientes en este caso. Esa misma tarde, en la habitación de Elena, ahora trasladada a una planta regular del hospital, se produjo una escena conmovedora. A petición expresa de ella, tras enterarse de las circunstancias de su recuperación, Raúl fue invitado a visitarla. El joven entró tímidamente en la habitación, acompañado por el director Fernández y el doctor Sánchez. Elena, todavía pálida y visiblemente debilitada, pero con una sonrisa genuina, extendió su mano hacia él. «Me han dicho que te debo la vida», dijo con voz todavía débil pero clara. «Que cuando todos los médicos se habían rendido, fuiste tú quien encontró una manera de traerme de vuelta». Raúl, sonrojado intensamente, apenas podía mantener el contacto visual. Solo recordé algo que había leído», murmuró. Los médicos hicieron todo el trabajo real. El doctor Sánchez colocó una mano en el hombro de Raúl. «No seas modesto, Raúl. Sin tu conocimiento y tu valentía para hablar, Elena no estaría aquí conversando con nosotros. Es un hecho médico indiscutible». El director Fernández asintió enfáticamente. Cuando todos los adultos en la sala, incluidos médicos especializados con décadas de experiencia, habían perdido la esperanza, fue un estudiante de 17 años quien tuvo la respuesta. Dijo, con evidente orgullo: «Creo que todos tenemos que reconsiderar nuestras suposiciones sobre quién puede aportar soluciones valiosas». Elena apretó suavemente la mano de Raúl. «Siempre fuiste el estudiante más brillante en mi clase de biología, aunque rara vez levantabas la mano», comentó con una sonrisa cansada. «Ahora entiendo por qué». «La verdad es que», intervino el doctor Sánchez, «deberíamos estar avergonzados de nuestra arrogancia profesional. Estábamos tan seguros de nuestro diagnóstico y pronóstico que ni siquiera consideramos alternativas viables. Fue necesario que alguien como Raúl, sin las anteojeras de años de práctica rutinaria, nos mostrara lo que estábamos pasando por alto». El director Fernández asintió solemnemente. «Es una lección que llevaré conmigo el resto de mi carrera», admitió. «Nunca debemos subestimar a alguien basándonos en su edad, título o posición. Las grandes ideas pueden venir de cualquier lugar. Así como Raúl demostró que no debemos juzgar por las apariencias,
Tú también puedes sorprendernos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja un comentario contando si alguna vez has pasado por una situación donde fuiste subestimado. 3 meses después del dramático suceso en el aula de biología, el auditorio del Instituto Hernández Castillo estaba repleto hasta la última butaca. Estudiantes, profesores, padres y personal sanitario del Hospital Central se habían reunido para un evento especial, la conferencia inaugural de una nueva serie educativa titulada Mentes sin Límites, aprendiendo más allá del aula. En el escenario, sentada junto al director Fernández y el doctor Sánchez, Elena Martínez aguardaba su turno para hablar. Su recuperación había sido notable, superando todas las expectativas médicas. Aunque todavía se cansaba con facilidad y seguía un estricto régimen de rehabilitación, había vuelto a dar clases a tiempo parcial hacía apenas 3 semanas, recibida entre lágrimas y aplausos por sus alumnos. El director Fernández se acercó al micrófono para dar inicio al evento. Hace 3 meses, vivimos una experiencia que cambió profundamente a nuestra comunidad educativa. Comenzó recorriendo con la mirada al público. Lo que comenzó como una tragedia se transformó en una lección extraordinaria sobre el valor del conocimiento, la importancia de escuchar todas las voces y el peligro de los prejuicios. El auditorio guardaba un silencio reverente mientras el director continuaba. Hoy no solo celebramos el milagroso regreso de nuestra querida compañera Elena, sino que inauguramos un programa diseñado para fomentar precisamente lo que nos salvó: la curiosidad sin límites, el aprendizaje autodirigido y el coraje de hablar cuando se tiene algo valioso que aportar, sin importar quién sea uno. La mirada del director se dirigió hacia una figura sentada en la primera fila: Raúl Gutiérrez, quien, fiel a su naturaleza, parecía incómodo ante la atención, pero mantenía una pequeña sonrisa de satisfacción. Y ahora me gustaría ceder la palabra a la doctora Elena Martínez, quien tiene algo importante que compartir con todos nosotros. Una ovación espontánea estalló cuando Elena se levantó y caminó lentamente hacia el podio. Esperó pacientemente a que el público se calmara antes de comenzar. La muerte y yo bailamos durante 22 minutos, dijo con voz clara, generando un inmediato silencio. Durante 22 minutos, mi corazón no latió por sí mismo. Durante días, los mejores especialistas médicos creyeron que mi cerebro había sufrido daños irreversibles. La ciencia, la experiencia y los protocolos establecidos dictaban que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Hizo una pausa, mirando directamente a sus estudiantes. Pero algo extraordinario ocurrió. Alguien a quien muchos habían pasado por alto, alguien cuya voz rara vez se escuchaba en clase, tenía un conocimiento que desafió todas esas certezas. Raúl Gutiérrez no solo sabía algo que los expertos habían pasado por alto, tuvo el valor de hablar cuando era más fácil permanecer en silencio. Elena extendió su mano hacia Raúl, invitándolo a unirse a ella en el escenario. Tras un momento de vacilación y el suave empujón de un compañero, el joven subió junto a su profesora entre aplausos. La lección más profunda de esta experiencia, continuó Elena, no es médica, aunque la medicina tiene mucho que aprender de este caso. La lección es fundamentalmente humana. Nunca sabemos quién tiene la pieza crítica del rompecabezas que estamos tratando de resolver. A veces, es precisamente la persona que menos esperamos. El doctor Sánchez tomó entonces la palabra, dirigiéndose tanto al público como a la cámara, que transmitía el evento para el archivo del hospital. Como profesionales médicos, nos entrenamos durante años para tomar decisiones basadas en evidencia y experiencia, admitió. Pero el caso de Elena nos ha recordado dolorosamente que debemos mantener siempre la humildad intelectual. La soberbia profesional casi nos costó una vida. Volviendo a mirar a Raúl, añadió: este joven
no solo identificó un tratamiento que habíamos pasado por alto, sino que comprendió sus implicaciones para el caso específico de la profesora Martínez mejor que nosotros. Su conocimiento no venía respaldado por títulos o años de práctica, pero era igualmente válido. Quizás más, porque no estaba limitado por las mismas suposiciones que restringían nuestro pensamiento. Elena asintió, retomando el hilo de la conversación. Como educadores, a menudo caemos en la trampa de pensar que el flujo de conocimiento va en una sola dirección, de nosotros hacia nuestros alumnos. El caso de Raúl demuestra lo profundamente equivocado de ese modelo. Girándose hacia el joven, que permanecía ruborizado pero firme a su lado, Elena continuó. Raúl desarrolló un conocimiento especializado por motivación personal, siguiendo su propia curiosidad más allá de los límites del currículo escolar. Y fue precisamente ese conocimiento, adquirido por su cuenta, lo que terminó salvándome. ¿Hay mejor argumento para fomentar el aprendizaje autodirigido? El director Fernández retomó entonces la palabra para explicar la iniciativa que estaban inaugurando. Un programa que permitiría a los estudiantes desarrollar proyectos de investigación independientes en áreas de su interés, con mentores del mundo académico y profesional. El primer proyecto, anunció con orgullo, será liderado conjuntamente por la profesora Martínez y Raúl Gutiérrez, un estudio sobre aplicaciones del protocolo que salvó la vida de Elena, adaptado para situaciones de emergencia con recursos limitados. Mientras la audiencia aplaudía, Elena se inclinó ligeramente hacia Raúl y le susurró: ¿Te atreves a decir unas palabras? Para sorpresa de muchos, incluida quizás la propia Elena, Raúl asintió y se acercó tímidamente al micrófono. Nunca imaginé estar aquí. Comenzó con voz suave pero firme. Durante años, preferí permanecer en silencio, porque pensaba que nadie estaría interesado en lo que yo pudiera decir. Ahora entiendo que ese pensamiento nos limita a todos. Tomando una respiración profunda, continuó. Cada uno de nosotros tiene conocimientos, ideas y perspectivas únicas. Cuando no las compartimos por miedo, inseguridad o porque asumimos que otros ya saben más, todos perdemos. A veces, la solución a un problema puede venir de donde menos lo esperamos, incluso del estudiante callado de la última fila. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron profundamente en el auditorio. Para cuando terminó su breve intervención, muchos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la transformación del joven tímido en alguien consciente del valor de su voz. El evento concluyó con el anuncio de una beca anual que llevaría el nombre de Beca Raúl Gutiérrez para la innovación interdisciplinaria, destinada a apoyar a estudiantes que, como él, buscaran conocimiento más allá de los límites tradicionales. Mientras el público se dispersaba, conversando animadamente sobre la inspiradora historia y las nuevas iniciativas, Elena se detuvo un momento junto a Raúl. «Sabes que esto es solo el comienzo, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa. «Has demostrado lo que siempre he creído como educadora, que cada estudiante tiene un potencial extraordinario esperando ser descubierto. A veces, solo necesitan a alguien que les escuche». Raúl asintió, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio en sus ojos no solo inteligencia y timidez, sino también algo nuevo, la confianza de quien ha descubierto su propio valor y el poder transformador de compartir lo que sabe. La lección había quedado grabada en el corazón de todos los presentes. Nunca subestimes a nadie por su apariencia, edad o posición. La sabiduría y el conocimiento pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y a veces la voz más silenciosa es precisamente la que necesitamos escuchar.